La familia Pesegini era una típica familia brasileña. La felicidad se podía ver en sus fotografías y en las reuniones con sus amigos y vecinos. Pero el día menos imaginado, todo esto cambió cuando todos fueron encontrados sin vida. El suceso estremeció a Brasil cuando las primeras investigaciones dieron un giro que nadie pudo haberse imaginado. El caso de la familia Pesegini. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. La familia Pesegini, originaria de Sao Paulo, estaba compuesta por Andrea Bobo Pesegini, quien nació el 28 de noviembre de 1977 y ocupaba el rango de cabo en la Policía Militar de Brasil, y Luis Marcelo Pesegini, que nació en 1973 y era sargento en la Rota, una unidad de élite de la Policía Militar de Sao Paulo. La pareja tuvo un único hijo, Marcelo Pesegini, quien nació el 13 de diciembre de 1999 y creció feliz y amado por su familia. Desde muy temprana edad, le diagnosticaron fibrosis pulmonar, una enfermedad degenerativa que, según su mamá, le daba una esperanza de vida no mayor a los 18 años. Quienes lo conocieron lo describieron como un buen alumno, tímido, tranquilo, muy cariñoso y apasionado de los videojuegos, en especial de los de acción y aventura. La saga de Assassin's Creed era uno de sus favoritos. Para el año 2013, la familia vivía en Brasilandia, un barrio en la zona norte de Sao Paulo. En el mismo terreno, pero en una residencia conjunta, estaban alojadas Benedita Oliveira Bobo, de 65 años, madre de Andrea y abuela de Marcelo, y Bernadette Oliveira da Silva, de 55 años, hermana de Benedita. Todo parecía normal hasta la noche del 5 de agosto de 2013, cuando estas 5 personas fueron halladas sin vida en el interior de sus casas. El hallazgo se dio gracias a los colegas de Andrea, a quienes les resultó extraño que ella no se presentara a trabajar ese día por la mañana, y se presentaron en la casa. La escena que encontró la policía de Sao Paulo fue espeluznante. Sobre el colchón de la habitación principal estaba el cadáver del adolescente de 13 años, junto a los cuerpos sin vida de sus padres, y un arma en la mano izquierda del muchacho. En la otra casa yacían Benedita y Bernadette. Todos presentaban heridas por arma de fuego en sus cabezas. En un principio, los policías sospecharon que el brutal hecho había sido cometido por personas que entraron a la vivienda. Sin embargo, tras la pericia en la casa y la forma ordenada en que estaban los muebles y objetos, descartaron la hipótesis. La puerta de entrada tampoco fue forzada. De acuerdo con los agentes encargados de la investigación, las primeras pesquisas arrojaron que los miembros de la familia perdieron la vida entre el domingo y el lunes por disparos de la pistola calibre 40 que era propiedad de Andrea. El velorio de la familia Pesegini se llevó a cabo al día siguiente en una ceremonia que atrajo la atención de la prensa y la comunidad debido a la naturaleza trágica de los eventos. Al final del velorio, 4 coches fúnebres con los cuerpos de Andrea, Luis, Marcelo y Benedita abandonaron el cementerio, escoltados por un convoy policial, y fueron trasladados a Río Claro, donde se realizaron los entierros. En el cementerio de Sao Paulo, la única que fue enterrada a las 4 de la tarde fue Bernadette, la tía de Luis.
Ese mismo día, se informó a los medios de comunicación que las investigaciones comenzaron a cerrarse en torno al joven de 13 años. Las autoridades consideraron que la hipótesis más probable era que Marcelo les quitó la vida a sus 4 familiares. En la residencia no se encontró un vehículo Chevrolet Corsa Classic color plateado, que era propiedad del padre del chico. Tras hacer un seguimiento de las imágenes de las cámaras de vigilancia de las residencias y edificios cercanos, se consiguió estacionado frente a la escuela donde estudiaba el muchacho. En uno de los videos en manos de la policía militar, se pudo ver la imagen de una persona utilizándolo el día del crimen. Esta persona estacionó el auto frente al centro educativo a la 1:15 de la madrugada y luego a las 6:30 de la mañana. Esa persona salió, se colocó una mochila a la espalda y se dirigió hacia la escuela. Los investigadores dedujeron que se trataba de Marcelo. También se informó que en la residencia fueron incautadas al menos 2 armas, un revólver calibre .32, encontrado en una mochila junto con otras pertenencias del adolescente en la puerta de entrada de la casa, y una pistola calibre .40, propiedad de Andreya, hallada en la mano izquierda debajo del cuerpo de Marcelo. Las pericias concluyeron que el chico era zurdo y el disparo que tenía en su cabeza fue del mismo lado. Por lo tanto, creyeron que terminó con su propia vida luego de atentar contra el resto de la familia. El oficial a cargo del caso afirmó que al menos 5 disparos fueron realizados dentro de la casa y todos eran compatibles con la pistola calibre .40. Sin embargo, estaban esperando las pruebas balísticas para demostrar si se trataba de la misma encontrada en manos del joven. También se informó que además del examen balístico del arma, se realizarían una serie de pruebas toxicológicas en los cuerpos para determinar si las personas habían tomado algún tipo de medicamento o sustancia que los hubiera dejado dormidos. Pero negó que Andreya y Luis, quienes, como ya sabemos, eran policías militares, tuvieran problemas psicológicos o incluso que hubieran sido investigados por el Departamento de Asuntos Internos de la corporación. Así, con el paso de los días, las investigaciones revelaron que los 4 familiares del joven perdieron la vida por disparos a quemarropa. Según la secuencia, el joven primero atacó a su padre Luis, después a la madre, luego a su abuela y tía abuela. En el marco de las investigaciones, la policía interrogó a 24 personas, entre familiares y amigos, quienes aportaron datos importantes sobre la vida de la familia y el comportamiento general de Marcelo. Y con estos interrogatorios comenzaron a salir a la luz distintas inconsistencias. El primero en revelar un hecho inquietante fue Fabio Luis Peseghini, hermano de Luis y tío de Marcelo, quien afirmó que estaba casi seguro de que su sobrino era diestro. Junto a esto, resultó para muchos inquietante el comportamiento de Marcelo el día de la tragedia, ya que un representante del colegio donde estudiaba el chico declaró que ese lunes por la mañana el adolescente asistió a clases y al regresar, él lo llevó hasta su casa en auto. Cuando llegaron, supuestamente Marcelo le pidió que no tocara la bocina frente a la residencia para no despertar a su padre, que estaba durmiendo. El mejor amigo de Marcelo, que estuvo acompañado de un adulto, dijo a la policía civil que su compañero lo había invitado a cometer el crimen. Según su declaración, el día 4 de agosto, Marcelo lo llamó por teléfono contándole su plan e invitándolo a sumarse. Pero como el chico a menudo hablaba de quitarle la vida a sus padres, su amigo no le creyó. Al parecer, no era la primera vez que el adolescente de 13 años manifestaba sus deseos de acabar con la existencia de alguna persona. Lo había hecho anteriormente con el director de su escuela, con quien tuvo un desacuerdo, y supuestamente había agredido sin éxito a su abuela, a quien le disparó una flecha. En esa última ocasión fue castigado y regañado. Luego llegó al colegio muy frustrado y dijo que se vengaría de su abuela. El amigo de Marcelo también afirmó que el adolescente tenía mucho conocimiento de armas y que sabía disparar. Además, supuestamente junto a otros 2 amigos, creó una especie de grupo de mercenarios en el colegio, en el cual manifestaban un interés en abandonar la escuela
y convertirse en criminales a sueldo. Esto contrastaba con los testimonios de otros compañeros de clase y algunos profesores, quienes negaron que Marcelo fuera un joven de actitudes violentas y que el último día que asistió a clases participó en todas las actividades propuestas y tuvo un comportamiento muy normal. El chico, según contaron, era cariñoso con sus compañeros y profesores, lo cual no fue diferente ese día. De hecho, desde el colegio emitieron un comunicado en el que informaban que cuando la madre hizo su registro escolar en el 2006, le mencionó al director que estaba entregando en sus manos su mayor tesoro y que el menor sufría una enfermedad degenerativa. En el mismo texto, se habló respecto de la personalidad dócil y alegre del chico y de que los padres de Marcelo siempre participaron en la escuela y estuvieron presentes en el desarrollo educativo de su hijo. A estas declaraciones se sumaron las de los vecinos. Una vecina dijo que alrededor de las 12 del mediodía del día de los hechos vio a 2 personas, entre ellas un policía militar uniformado, quienes saltaron el muro de la casa de la familia. Según la mujer, ella los escuchó comentar que la familia había fallecido para luego marcharse, y solo hasta las 7 de la noche fue que apareció alguien de la policía. Para la mujer, no fue el niño quien cometió el crimen, y el objetivo era la madre, que estaba investigando algunos actos delictivos. Además, la misma vecina contó que meses antes, un automóvil Chevrolet modelo Meriva, color plateado, rondaba frecuentemente por la casa, pasando información sobre el color de la residencia, el vehículo de la familia y quién iba y venía. Este tipo de declaraciones vinieron también de parte de la familia. Un hermano de Bernadette y Benedita, que no quiso ser identificado, informó que recibió una llamada telefónica del colegio de Marcelo el día en que fueron encontrados los cadáveres. La llamada ocurrió justo cuando él estaba entrando junto con su hijo a una de las escenas del crimen. Sonó el teléfono de su hermana y él contestó pensando que se trataba de un familiar, pero era la voz de una mujer que le preguntó si Marcelo estaba en casa porque no había ido al colegio ese día. La policía también revisó las redes sociales del adolescente y encontró que en su perfil usaba como imagen principal la de Ezio Auditore, un personaje de su videojuego favorito, que busca venganza a través de la violencia. Entonces, se vinculó la exposición a los videojuegos con el múltiple crimen. El adolescente podría haber normalizado o desensibilizado su percepción de la violencia y, en consecuencia, actuó en contra de sus seres queridos. Los días fueron pasando y el 8 de agosto, la versión oficial sobre la presunta responsabilidad de Marcelo fue puesta en tela de juicio tras las declaraciones dadas por el coronel Wagner Dimas, comandante del batallón de la policía militar donde trabajaba la madre fallecida. Durante su participación en una entrevista para una radio local, informó que Andrea había denunciado y revelado la identidad de varios policías militares que supuestamente estaban involucrados en robos a cajeros electrónicos. El coronel no descartó la posibilidad de que el múltiple crimen tuviera relación con la denuncia, y le parecía poco creíble que el menor fuera el responsable. Supuso que en realidad podría haber sido solo una víctima más de represalia cometida por los efectivos sospechados de corrupción. Al día siguiente, Wagner fue llamado por la Fiscalía de la Policía Militar, donde aparentemente desmintió los hechos y admitió no haber sido claro durante la entrevista radial. Luego, fue misteriosamente apartado de su cargo, y si bien desde la policía se informó que el cambio se debió a razones administrativas, en un comunicado oficial de la policía se dijo que fue puesto bajo tratamiento médico. A partir de este punto, un caso que parecía esclarecido policialmente comenzó a abrirse a otras líneas de investigación y a la resistencia de la familia del adolescente que no daba crédito a la versión oficial. El caso conmocionó a la sociedad brasileña y era analizado por psicólogos, sociólogos y peritos. Pero hasta entonces, ninguno de esos especialistas conocía el móvil del crimen. Entonces, los investigadores afirmaron que no se descartaban otras hipótesis, como un posible crimen pasional o de venganza, y se dio a conocer una verdad de la que nadie había hablado.
La escena del crimen no fue debidamente preservada como establecen los protocolos policiales. De acuerdo con fuentes periodísticas, cuando los forenses llegaron a la casa, había unos 200 policías en la escena, lo que complicó la recolección de evidencia. Y aunque solo se confirmó que el lugar no estaba en condiciones adecuadas y no que hubo una violación deliberada en la escena del crimen, sí se destacó que la investigación inicial descartó la posibilidad de otras versiones y se centró en la hipótesis de que el hijo de la familia fue el autor. A las dudas que había en torno a la hipótesis policial, se sumó el informe de un reconocido médico forense y profesor, que había trabajado con éxito en la resolución de otros crímenes complicados. El 14 de agosto, el doctor George Samuel Sanguinetti Fellows concluyó que Marcelo no se quitó la vida, alguien se la arrebató. Del análisis minucioso que realizó a la escena del crimen, se dijo que el padre fue ultimado con una sola herida en la nuca mientras dormía. En tanto, Andrea se puso de rodillas para recibir el disparo. Para el médico, resultaba difícil creer que su hijo pudiera obligarla a esa situación. Tan difícil como el hecho de que la madre no estuviera llorando incluso después de ver a su esposo fallecido. La posición de la madre era la de una persona que estaba sometida a ejecución, ya que si hubiera estado en otra posición, no se habría caído con el 85% de su peso fuera del colchón y de rodillas. El forense insistió mucho en que alguien montó la escena y quiso dar una versión fantasiosa, pero olvidó que el chico no podía haber tenido su brazo derecho en la nuca del lado izquierdo, tapando exactamente la entrada del tiro, y el brazo con el que hipotéticamente disparó no pudo tener un ángulo de 90 grados. Con sus más de 40 años de experiencia en la medicina forense, podía asegurar que el cuerpo fue manipulado, pues hizo simulaciones del hecho y en ninguna circunstancia el cuerpo del chico podía lucir como fue encontrado. Finalmente, sentenció que en todos los crímenes, los disparos fueron de profesionales y el adolescente no sería capaz de hacer eso, incluso si supiera disparar. Con la opinión pública pidiendo explicaciones, el 5 de septiembre las autoridades presentaron 9 informes periciales y 25 informes adjuntos a los documentos. Y aunque no concluyeron sobre la hora exacta en la que ocurrieron los hechos, sí detallaban cómo se desarrolló la secuencia de los fallecimientos. O pai dormia vendo assim numa espécie de colchão na frente da TV. Ele teria pego a arma da mãe, a mãe estava no quarto, então ele deu um tiro no pai, né? Aí a mãe ouviu o barulho e assim que ele deu o tiro, ele foi, então imagina o seguinte, o pai está aqui, aqui tem uma porta, né? Ele ficou ao lado, assim, escondido aqui. Quando a mãe saiu e se abaixou para ver o que tinha acontecido com o marido, ele veio atrás e atirou na mãe. La autopsia realizada al padre indicó que no le pusieron el arma en la cabeza. Perdió la vida de un disparo detrás de la oreja izquierda. Luis sufrió agonía, pues tardó en fallecer. De acuerdo con el informe, tenía una herida contundente ligeramente por delante de la oreja izquierda y otra por encima de la oreja derecha que indicaba la salida de la bala. Además, los exámenes toxicológicos fueron negativos. La madre de Marcelo recibió un disparo desde arriba en la nuca, lo cual indicaba que estaba arrodillada, quizás suplicando por su vida. Le dispararon a quemarropa y falleció instantáneamente. Presentó hematomas con edema traumático en el párpado superior del ojo izquierdo, herida de entrada por el proyectil en la región occipital derecha, y su examen toxicológico dio positivo, ya que tomaba medicamentos para el dolor de espalda. A la abuela le dispararon a quemarropa en la boca y también agonizó antes de perder la vida. Su examen toxicológico dio positivo a pastillas para dormir. Bernadette presentó 2 disparos, uno que se realizó desde una distancia de entre 50 y 75 centímetros e impactó en la cara, justo encima de la mandíbula, y el segundo impactó en la zona entre la nariz y la boca. También agonizó antes de fallecer y se comprobó que tomaba medicación. Finalmente, según el perito forense, Marcelo se disparó en la cabeza. La bala entró por el lado izquierdo y salió por el lado derecho, justo encima de la oreja.
El arma fue presionada contra su cabeza y murió instantáneamente. Su prueba toxicológica estaba limpia. Para apoyar esta hipótesis, se reportó que en el cañón de la pistola se encontró cabello quemado, lo cual, de acuerdo con el informe, era una prueba más de una muerte autoinfligida. Los expertos también concluyeron que Marcelo sufrió una distensión muscular en su mano izquierda cuando disparó. Ya con un mes transcurrido del crimen, los delegados analizaron los informes periciales y estaban a la espera de los resultados de la indagación sobre los registros telefónicos de las víctimas, que habían sido autorizados por un tribunal para entregar sus conclusiones y determinar si el estudiante fue responsable de la masacre. Ese día 7, los familiares de Marcelo estuvieron en el Departamento de Homicidios y Protección Personal con los responsables de la investigación y tuvieron acceso a parte de los informes. El equipo de investigación aclaró todas las interrogantes de la familia y sostuvieron que el conjunto de informes era consistente con la línea de investigación que tenían desde un principio. Las personas que asistieron comentaron que no estaban preparados para recibir más noticias fatales. Sabían que en todas las familias podría haber problemas y ellos no eran diferentes, pero para ellos, la policía hasta ese momento estaba acusando al niño sin tener todas las pruebas. Por su parte, los voceros de la policía dejaron en claro que las más de 100 páginas de informes entregados a los responsables de la investigación reforzaban la hipótesis policial. Solo tocaba comprobar el detalle de cada una de las pruebas y, de ser necesario, escucharían nuevamente a los testigos para corroborar y fortalecer la investigación. A mediados del mes de septiembre, un psiquiatra forense entregó un informe de 35 páginas en el cual concluyó que Marcelo padecía una enfermedad llamada encefalopatía encapsulada o sistematizada, la cual se desarrolla por una falta de oxigenación en el cerebro. De acuerdo con el psiquiatra, dicha enfermedad la adquirió a la edad de 2 años durante una estancia en el hospital y se trataba de un trastorno relativamente común que se encuentra con bastante facilidad. Marcelo desarrolló un delirio sistematizado que lo llevó a cometer el crimen, pero que fue alimentado por una serie de factores y circunstancias que vivió, o en las que estaba inserto y que contribuyeron al desenlace fatal. Según el informe forense, el chico no se quitó la vida por arrepentimiento, sino porque fracasó en su intención de crear un club de criminales que pretendía formar con amigos de la escuela. El especialista explicó que, según recogió de los testimonios de los compañeros de Marcelo, después de cometer los crímenes, el adolescente fue a la escuela y les contó a sus amigos lo que hizo. Mostró las llaves del auto e incluso invitó a una amiga a huir con él. Sin embargo, nadie le dio importancia porque era algo de lo que hablaba contentamente. Cuando el adolescente regresó al mismo lugar de los crímenes, sin auto, sin amigos y sin nadie que le hiciera caso, su delirante fantasía se derrumbó por completo, y con la misma naturalidad que les quitó la vida a sus padres, lo hizo con él mismo. Pese a la seguridad de las autoridades, la falta de datos telefónicos adicionales seguía creando un callejón sin salida para la policía. Por tanto, el juez dictaminó favorablemente sobre varios pedidos de prórroga solicitados por los investigadores antes de entregar el caso al Ministerio Público. Para la policía, era importante detallar los últimos momentos de las víctimas y del principal sospechoso. Por ello, esperaban que la operadora telefónica entregara los datos completos de las llamadas y mensajes de texto en las horas previas y posteriores a los hechos, de los celulares vinculados a las 5 personas. A la empresa telefónica le realizaron varias solicitudes reiterando la necesidad de los datos por más de 3 meses. Sin embargo, en esa información también se basaban las esperanzas de quienes no creían en la versión de la policía que había recibido impugnaciones desde que comenzó la investigación. Esperaban que con ellos se diera un giro en la acusación contra el adolescente. De hecho, en Internet se crearon páginas para discutir el caso, peticiones en defensa del adolescente y solicitudes para que la Policía Federal interviniera. Más de 9 meses después de los terribles hechos, la Policía Civil de Sao Paulo concluyó la investigación sobre el caso. El informe final del Departamento de Homicidios y Protección Personal
señaló que el chico de 13 años fue el responsable. Los expedientes fueron trasladados al juzgado. Entonces, los abuelos paternos de Marcelo contrataron a la abogada Roselle Soglio, especialista en medicina forense, para que defendiera los intereses de la familia, cuestionara la versión policial y exigiera una nueva investigación sobre el caso. María José Uliana Peseguini, la abuela paterna del chico, dijo que era mentira todo lo que se señalaba, porque su nieto amaba a todo el mundo. Nunca haría un acto tan cruel como ese. No sabía disparar ni conducir. Luis Peseguini, el abuelo, conservaba los teléfonos celulares de las víctimas, que contenían mensajes de cariño entre el niño y su madre. El hombre de 65 años aseguró que la policía quería culpar al adolescente porque no estaba para defenderse, mientras el verdadero criminal seguía libre. Para la defensa de la familia, por más que la policía anticipó la conclusión, no había evidencia y técnica completa dentro de la investigación que demostrara su hipótesis, y se debían investigar a otras personas como posibles sospechosas, así como circunstancias extrañas que se dieron alrededor de algunos miembros de la familia. La policía omitió realizar una investigación sobre las amenazas que había recibido la madre y tampoco profundizó en el hecho de que a la mujer se le perdieron las llaves de su casa. Rosell cuestionó las pericias realizadas por la policía técnico-científica sobre la escena del crimen, que pudo haber sido perturbada antes de que llegaran los peritos. Por ello, envió un documento con 16 preguntas sobre el trabajo realizado por el Instituto de Criminalística. En tanto, la Fiscalía General recibió un informe médico-legal elaborado de manera independiente por el forense George, quien desde un principio cuestionó las pericias realizadas en el caso y la tesis de la investigación. El dictamen presentado en el mes de febrero de 2014 señaló errores inaceptables en los informes del Instituto de Criminalística y argumentó que era poco probable que Marcelo se quitara la vida, dada la posición en la que fue encontrado el cuerpo. Pero lo que más resaltó fue un nuevo dato al cual los medios antes no tuvieron acceso. El informe reveló que la mano izquierda del adolescente presentaba hematomas en la palma, producto de una acción traumática provocada por un objeto contundente. También había lesiones en el antebrazo y la muñeca del lado izquierdo, que en el interior tenía una herida punzocortante. Según el forense, todas eran lesiones defensivas, lo que indicaba que el menor, antes de ser ultimado, intentó resistirse a su agresor. El Tribunal de Justicia de Sao Paulo agregó el informe al proceso, pero desde la oficina de prensa de la policía se negaron a comentar las conclusiones del forense y argumentaron que el departamento solo trabajaba con dictámenes oficiales elaborados por los peritos que asistieron a la escena del crimen. El 4 de junio de ese mismo año, el Tribunal de Sao Paulo se pronunció. La Policía Civil y el Ministerio Público ya habían concluido que Marcelo era el responsable, y el juez Paulo de Abreu Lorenzino, del Tribunal Segundo, estaba convencido de lo mismo. Sin embargo, como el autor de los hechos era un menor de edad, ordenó remitir el caso al Tribunal de Niños y Jóvenes de la capital. Además, alegando que el autor de los crímenes se quitó la vida y que no era posible castigar a alguien que ya no estaba entre los vivos, solicitó retirar la pena en su contra. En palabras del magistrado, cuando la investigación llegara al juzgado de menores, se designarían nuevos jueces y fiscales que darían una nueva visión. Y si estaban de acuerdo con el resultado, podrían dar seguimiento a sus sugerencias, o por el contrario, pedir una nueva investigación policial. La decisión abría una nueva esperanza para la defensa del niño, en especial para sus abuelos paternos, quienes insistían en su inocencia. El 14 de julio, la abogada de la familia solicitó la nueva investigación por parte de la Fiscalía para intentar demostrar la inocencia de Marcelo y contrastar la versión presentada por la Policía Civil. Rosell argumentó su petición basada en 14 puntos que le resultaban todo un misterio. Uno de los testigos principales del caso, y quien afirmó que Marcelo sabía conducir y disparar, mintió cuando dijo que el día antes de los crímenes la familia hizo un asado. Unas entradas de cine demostraron que Marcelo pasó la tarde en un centro comercial junto a sus padres.
Ese mismo testigo dio declaraciones contradictorias, pues durante los interrogatorios dijo que vio la mochila del adolescente, pero en otras aseguró que no, al igual que afirmó y luego negó que la puerta de la casa de la familia estaba cerrada. Además, el testigo que encontró los cuerpos en la residencia lo hizo alrededor de las 6 de la tarde, y el informe de criminalística indicaba que los registros de llamadas del teléfono de Luis entre las 6 y las 6:20 fueron borrados. El dispositivo comenzó a grabar llamadas y mensajes nuevamente después de esa hora. Además, varias personas llamaron a Luis a lo largo del día, pero no se investigó. Rosell cuestionó la decisión de la policía de solicitar que un especialista externo, como el psiquiatra privado, realizara un informe sobre el estado de salud mental de Marcelo, cuando el Instituto Médico Legal y el Instituto de Medicina Social de Criminología de Sao Paulo contaban con psiquiatras forenses. Pero, además, dicho psiquiatra privado no escuchó a los familiares de la víctima, no tuvo acceso a la historia clínica de Marcelo y solo utilizó las piezas de investigación proporcionadas por el jefe de policía. Los investigadores no tomaron en consideración el testimonio del médico del adolescente que lo atendía desde que tenía meses de vida. El profesional de la salud cuidaba de su fibrosis pulmonar, pero afirmó enfáticamente que no presentaba ninguna enfermedad mental ni trastorno de conducta. De acuerdo con la abogada, las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad no se incluyeron en el proceso hasta después de que se entregó el informe final, y tampoco fueron sometidas a examen forense. Hubo un video que mostraba a una figura saliendo del auto y asumieron que era Marcelo, pero nunca lo investigaron. Se creó una página en redes sociales en honor al padre de Marcelo, mucho antes de que se descubrieran los cuerpos. Cuando la policía investigó, descubrieron que fue un chico de 15 años quien les dijo que la página original tenía otro nombre, y cuando sucedieron los crímenes lo cambió. La policía aceptó la justificación, pero no verificó el hecho con la red social. Uno de los misterios más grandes fue en torno a los celulares de Luis y su hijo. La defensa afirmó que la policía no pidió a los operadores de celulares rastrear los teléfonos de Marcelo y el testigo del asado para corroborar su localización el día en que ocurrieron los hechos. Se cuestionó la destitución del comandante de la policía poco después de haber declarado a la prensa que la cabo Andrea denunció a funcionarios implicados en el robo de cajeros automáticos. También se cuestionaron las declaraciones desde el Departamento de Homicidios y Protección a Personas de que la escena del crimen fue preservada, cuando los informes de la autopsia revelaban que la casa fue invadida por decenas de personas, en su mayoría agentes policiales. No fueron analizadas las lesiones defensivas en la mano de Marcelo, ni las manchas de sangre con características de gotas proyectadas en el interior de sus extremidades, lo cual no era posible que sucediera cuando se empuñaba un arma. Finalmente, en un informe complementario, el perito que realizó el expediente de la escena afirmó que el dedo del adolescente no estaba en el gatillo del arma cuando fue hallado, contrario a lo que apareció en el informe inicial. A polícia não consegue chegar no consenso de que Marcelo é destro ou canhoto. A dúvida até hoje é se Marcelo era destro ou canhoto. Nenhuma das professoras conseguiu esclarecer até hoje se Marcelo era destro ou canhoto. Pese a todas estas inconsistencias, la Sala de Niñez y Juventud del Tribunal de Justicia de Sao Paulo negó la solicitud de reapertura de la investigación del caso. Sin embargo, el 15 de octubre de 2014, el primer ministro solicitó al órgano especial del Tribunal de Justicia una copia del informe de la investigación policial que ya había concluido, y se inició una investigación por parte de la Policía Militar. Este cuerpo policial justificó que era necesario concluir la investigación, que señaló los hechos que llevaron al crimen de la cabo Andrea y su relación con las acusaciones de corrupción formuladas por ella. A la par de esos acontecimientos, la abogada Rosell apeló la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo Federal, y envió a la Procuraduría General de la República una solicitud para la federalización de la investigación, argumentando que hubo violación a los derechos humanos del adolescente. Sin embargo, la justicia nuevamente negó el pedido. 5 años después de los crímenes que estremecieron a los habitantes de Sao Paulo,
Los abogados de la familia informaron sobre los resultados de un análisis solicitado a un experto estadounidense sobre las imágenes de las cámaras de vigilancia. En las horas de grabación, que nunca fueron analizadas por los expertos, se muestra una secuencia desde la 1:15 de la madrugada en la que el coche plateado que pertenecía a la familia aparece un conductor, supuestamente el niño, con las manos en el volante. Sin embargo, en el asiento trasero se puede ver lo que parece ser una figura. Además, el vehículo, con las luces apagadas, se estaciona y luego enciende la luz trasera 4 veces, como si estuviera enviando una señal. Posteriormente, unos 40 segundos después, se observan 2 autos oscuros con películas protectoras en las ventanillas que pasaron a baja velocidad. Otro video con imágenes más lejanas y oscuras debido a la hora mostró que poco antes de que Marcelo bajara del auto, aparece una mancha oscura en la parte de atrás y segundos después se ve al adolescente bajándose por una puerta trasera. El informe realizado por un experto estadounidense dejaba constancia de que las imágenes fueron manipuladas y faltaban tramos entre el período marcado con las 6 horas 24 minutos y 41 segundos y las 6 horas con 24 minutos y 43 segundos, donde hubo un salto en la secuencia. Entonces, se argumentó que la policía solo realizó un reconocimiento fotográfico y concluyó que se trataba del adolescente, pero se ignoró completamente una figura que apareció junto al niño. Con esta evidencia, y ante la negativa de las autoridades brasileñas de reabrir nuevamente la investigación, en mayo de 2018 los abogados de los abuelos paternos de Marcelo acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos en Washington e introdujeron un recurso con el fin de que se reabra el caso de la masacre de la familia. De acuerdo con lo que explicó la abogada, si el organismo internacional aceptara los documentos, se debería crear una misión que viajara a Brasil a investigar. Además, espera que la Comisión Interamericana remita el caso de la familia a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con el objetivo de que se condene a Brasil por no aportar pruebas. Para los familiares del chico, después de tantos años, sería muy difícil encontrar realmente quiénes fueron los autores del crimen, pero quieren y necesitan que Marcelo sea considerado inocente, pues él también fue una víctima. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.